10 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fausto Terán, asambleísta de Alianza País por Pichincha, miembro de la comisión multipartidista que investiga a la presidenta de la Asamblea y del CAL, Elizabeth Cabezas. La filtración de la conversación telefónica de la presidenta de la Asamblea con la ministra del Interior. Evidencia injerencia del Ejecutivo en el control político de la Asamblea, una acción política que por rutinaria debe ser ignorada. Quienes antes ejercieron el poder no tienen derecho a hacer denuncias. Lo vamos a analizar. Y además nos acompañará Luis Verde Soto, el consejero nacional electoral. Con las reformas electorales para las próximas elecciones, las fallas sistémicas del régimen electoral que han aparecido en todas las elecciones deben desaparecer y su evidente repetición las coloca por encima de cualquier alineación o debate partidista. También estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, miembro de la nueva bancada denominada Bloque Parlamentario. El objetivo de la nueva bancada es priorizar el control político, hacer cumplir el mandato de la consulta popular de recuperar lo robado. Ahora, ¿cómo realizarlo para que no se quede como un simple lavamanos de hacer lo que se puede? La Interpol capturó en Lima al expresidente del Consejo Directivo del IES, Ramiro González, investigado por fraude fiscal y tráfico de influencias. Desde el 19 de agosto del 2017 era buscado por la policía. Entre el 2012 y el 2016, González recibió $2.2 millones, pero solo justificó 400,000, es decir, no habría declarado 1.8 millones de dólares. Estas son las primeras imágenes de la captura de Ramiro González Jaramillo, exministro y expresidente del directorio del IES. Barbado, con lentes y una gorra, así lucía una de las figuras del correísmo, investigado por fraude fiscal y tráfico de influencias, mientras esposado era trasladado por 2 policías a las instalaciones del Interpol en la capital de Perú. Este medio tuvo acceso al parte policial que detalla las circunstancias en las que se hizo efectiva la orden de detención. A las 18:50 de este martes, en el malecón de Lima, fue localizado y capturado luego de casi 2 años de haber abandonado el país. La última vez que se conoció de su paradero fue el 10 de agosto del 2018, cuando fue visto cenando en un restaurante en Lima, según una foto que circuló en redes sociales. En ese entonces, la ministra del Interior, María Paula Romo, se comprometió a dar con el paradero del exministro. La policía de Perú ha procedido a la captura y lo que esperamos, evidentemente, es su inmediata entrega a la justicia ecuatoriana para que pueda responder en el país por los casos que aquí se investigan. Con Ramiro González suman 18 los exfuncionarios de alto rango de la década correísta que están procesados por corrupción. Miembros de la comisión legislativa que investigó el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, piden información a los organismos de control, pues consideran que no hay acción de Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero. Existe preocupación entre los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea que se encargó de indagar la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. A su criterio, la Contraloría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE no han investigado el caso. En noviembre, la comisión presentó su informe que, tras ser aprobado por el Legislativo, fue remitido a la Fiscalía y a la Contraloría, pero pese a ello, no ven avances. Y que nos informen qué pasa, por qué no avanzan las cosas. Necesitamos saber los ecuatorianos. Entre las recomendaciones de la comisión se pidió que la Contraloría audite más de 120 contratos del Ministerio de Defensa. Esto además de la compra de los helicópteros Drup. También solicitó exámenes patrimoniales a exmandos militares y a funcionarios del gobierno pasado relacionados con la adquisición de esas aeronaves. Tenemos conocimiento que a raíz de la intervención de la UAFE en el tema de cuentas, algunos generales ya no están en este país como funcionarios públicos. Ante la falta de resultados, los miembros de la comisión solicitan que la nueva fiscal general Diana Salazar, el contralor Pablo Celi y el director de la UAFE, Edwin Aguilar, expliquen las acciones desarrolladas. Deberá concretarse máximo hasta la próxima semana, en donde estas autoridades deberán venir a
dar un informe en torno a los avances de esta investigación. Será la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien decida si pone en agenda del Legislativo la integración de una nueva comisión y cuándo llamará a comparecer a los representantes de la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El aspecto más preocupante del caso Gapela, que ha pasado al olvido después del regocijo por el informe de la comisión, está en que ese informe trole dispersa el objetivo al poner énfasis en revivir la investigación sobre el caso Drup, que a estas alturas, por su fracaso estrepitoso y ruinoso para el Estado, no es lo más importante. Lo prioritario es la reapertura de la investigación por el asesinato. Y eso parece estar enterrado, pero debe revivir. Y tratándose de un delito contra la vida, la Fiscalía no requiere de apoyo internacional, sino que tiene aquí la gran oportunidad de cumplir como lo hizo en el caso Balda. Es una vergüenza nacional que con cara de tuco entierren este caso, porque ante las evidencias, los involucrados se declararon colectivamente amnésicos, cuando deberían estar al menos procesados por obstruir a la justicia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La filtración del coloquio telefónico entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior pone a la luz pública un contacto que es de rutina en los círculos del poder, lleno de pragmatismo y por encima de ideologías, pero que generalmente se mantiene oculto al escrutinio ciudadano. Fausto Terán, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión Multipartidista. Buen día y bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días. Un saludo fraterno a todos los ecuatorianos. Más allá de que sea rutinario en los diferentes periodos legislativos, ¿es apropiado el diálogo telefónico entre la presidenta de la Asamblea y la ministra? Alfredo, es totalmente de acuerdo esa conversación que tuvo la presidenta de la Asamblea con la ministra. No cualquier ministra, Alfredo, hay que decirle a la ciudadanía, es con la ministra de la política. Y de acuerdo a las atribuciones de la presidenta, de acuerdo al artículo 12 del Código de la Función Legislativa, en el numeral 26, establece que la presidenta tiene la obligación de coordinar todas las acciones con el Ejecutivo y con todas las instituciones públicas para un mejor desarrollo de la Asamblea Nacional. Es una simple coincidencia que hasta el momento se haya destituido a 3 asambleístas mujeres y una ex asambleísta en funciones de vicepresidenta de la República. ¿Hay inmunidad masculina o el peso del ejercicio del poder les resulta muy pesado a las mujeres? ¿Hay una especie de femicidio político? No, para nada, Alfredo. Yo creo que coincidencias nada más de género, pero cada uno tiene su particularidad. Los 3 casos que usted ha mencionado son muy diferentes uno al otro, y en este caso que nos compete un poco analizar la comisión es muy diferente también. En las destituciones que ha habido, se ha alegado que los cargos originales, como el cobro de diezmos, y ahora la conversación con la ministra, no están tipificados como causa de destitución. ¿Por qué no se penaliza prácticas frecuentes y generalizadas de los asambleístas? Bueno, ante eso, Alfredo, yo creo que lo principal que hay que revisar sobre una demanda que está puesta sobre el asambleísta Naranjo, y creo que es el mejor chiste del día. Y voy a leerlo, Alfredo, lo que dice, porque ya tenemos los documentos, efectivamente, que el día de ayer ya nos han proporcionado y está convocado para hoy día la sesión de la comisión a las 5:10. Y entre los documentos, en la acusación del asambleísta Naranjo, le voy a leer para que la ciudadanía un poco tenga conocimiento. Y es el mejor, de verdad, es el mejor chiste, Alfredo. Y dice lo siguiente:
Existen pactos, acuerdos, conjuros entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estas son las demandas que presenta la asambleísta Naranjo. Sobre un hecho que ha sido, usted bien lo ha dicho, sobre una conversación muy cotidiana, una conversación que se da todos los días, sobre un cambio del orden del día que tiene que hacerse. Y hay que decirle también a la ciudadanía, los cambios del orden del día que nos referimos se dan todas las sesiones de los plenos, y hay que reprochar también y hay que hacer cambios y reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Por cuanto vamos a una sesión, a un pleno, para tratar reformas o nuevas leyes, y salimos con cambios del orden del día y pasamos discutiendo 3, 4 horas sobre exhortos, sobre acuerdos que no tienen ninguna validez. El pueblo ecuatoriano... Pero en este caso era un cambio del orden del día sobre la atribución de la Asamblea del control político sobre el Ejecutivo. Sí, Alfredo, pero era un cambio del orden del día que querían ilegal. El hecho de poner o conformar una comisión para fiscalizar al presidente de la República, el proceso y los mecanismos son diferentes. No es lo mismo que fiscalizar a un ministro, no es lo mismo que fiscalizar a un asambleísta que tiene que conformarse una comisión. Son procedimientos diferentes y quizá eso, la bancada RC se olvida y no ha leído sobre esto. Lo que no estábamos en contra de la fiscalización, y eso hay que decir al pueblo ecuatoriano. Después de una semana, nosotros mismos presentamos al seno del Pleno Legislativo ya que se dé paso a una investigación sobre algunos documentos que el periodista Villavicencio había hecho público ya. Y en este momento está en la Comisión de Fiscalización. Lo que estábamos en desacuerdo en ese cambio del orden del día era la forma, que no era la correcta, y no era la adecuada, y no era la legal. El presidente de la Asamblea, José Serrano, fue destituido también por la filtración de una conversación telefónica con el excontralor prófugo de la justicia. ¿Quién es responsable del derecho a la intimidad de los asambleístas en el recinto parlamentario? Bueno, eso también hay que analizarlo, Alfredo. Hay estas llamadas, estos videos, estos audios ilegales, tiene que ser normado y tiene que ser reformado este asunto. Pero más allá de esto, son cosas muy diferentes, casos muy diferentes. Esa llamada telefónica que fue la destitución o que condujo a la destitución de José Serrano es muy diferente a esta. Esta es una conversación entre la presidenta y la ministra de la Política, en que solamente poniéndose de acuerdo en que un cambio del orden del día. No están diciendo que vamos a dar coima, no están diciendo que vamos a dar puestos por cambio de un voto, no están diciendo eso. Lo que están diciendo es, señores, vamos a dar paso o no a un cambio del orden del día, que es normal, eso se hace. Si la asambleísta Elizabeth Cabezas no es destituida, en la renovación que en mayo habrá del Cali de las comisiones legislativas, ¿se reflejará la relación de fuerzas de la nueva mayoría? ¿Es la misma? Alfredo, usted ha topado un punto muy importante. Yo creo que todo este show político que quieren armar cierta bancada política es solamente con ese fin. Nos viene ya la transformación, la reestructuración de la Asamblea Nacional. Y creo que para allá apuntan ellos. Como creo que se ven ya perdidos de no tener presidencias en comisiones, no tener vicepresidencias, no tener ahora sí hacen un show político mediático para solamente captar la atención y poder ellos tener el control de la Asamblea y poder tener ser parte de esa reestructuración de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que tener seriedad en las denuncias. El pueblo ecuatoriano no está para estos shows mediáticos, estos shows políticos que solamente quieren llevarnos cierta bancada. El país necesita trabajo de esta Asamblea. La Asamblea necesita estar enfocada en leyes y en reformas a leyes que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Fausto Terán, asambleísta de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, gracias. Fin. Vamos a una pausa y al regresar estará Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Las reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones con la experiencia de las fallas y defectos detectados por la ciudadanía y los observadores electorales. Regresamos, no se vayan. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día. Buenos días. Está corriendo ya el último año para poder hacer cualquier reforma electoral. El siguiente ya sería uno antes de las elecciones. La ley no lo permite. Y ese ha sido el pretexto para demorar cambios, luego decir que ya no alcanzan o que no les alcanzó el tiempo. Y por eso es importante que el Consejo proponga ya los cambios urgentes. Sí, los cambios en el Código Electoral deberán hacerse con la prontitud del caso. Quedan apenas 11 meses para que se procese este tema que debió estar resuelto el 25 de marzo y que por razones que son de dominio público y obstrucciones que se produjeron no han sido posibles realizarlo. Por ello, he presentado ya un proyecto de reforma del Código Electoral que es conocido internamente y será conocido por los partidos políticos y por los diferentes actores y sujetos políticos, que contempla varios temas. Lo fundamental es de que podamos trabajar esto dentro de los siguientes 11 meses, que comprenda la designación de una comisión. Hablemos de esos temas, porque la realidad indica los problemas principales del sistema. Propone usted, modificar el sistema de representación proporcional, Webster, para elegir a asambleístas, prefectos, concejales, ya no el método de Hunt que le permitía al partido con mayor votación obtener 50% de los votos, pero 70 escaños. ¿Por qué es mejor Webster? Webster permite una mejor traducción de votos en escaños. Ciertamente toda fórmula traduce empujando un tipo de gobernabilidad, un tipo de conformación de mayorías. El sistema Webster, luego de haber hecho muchas corridas matemáticas, nos ha mostrado que a lo largo de estos años podría haber producido una formación de mayorías bastante más plural, es decir, 5 o 6 partidos que representen al conjunto de los ecuatorianos de modo nacional. Mientras que he pensado ciertamente de que, y luego de haberlo probado, de que el método de cociente Hare permitirá tener mejores formas de representación a nivel local, fundamentalmente a nivel de las parroquias. Sería una combinación de los dos métodos, tal cual coexiste en Ecuador en este rato, simplemente abandonando las perversiones que tuvo el método D'Hondt respecto a la conformación del sistema proporcional. En Ecuador no existe este rato un sistema proporcional. Con el método D'Hondt y como se conformaron las circunscripciones en el Ecuador, el método simplemente logró hacer un sistema mayoritario al cual se acompasó el tener un voto dividido y al cual se acompasó ciertamente esta modalidad de votar entre listas y por listas, y se acompasó un sistema de circunscripciones pequeñas en la que no es posible ejecutar un sistema proporcional. Bueno, de hecho, por eso en su momento D'Hondt fue declarado inconstitucional por la misma Corte, pero luego les pareció buena idea cambiarlo y usarlo. Ahora, para la representación de partidos políticos, en esta elección vimos también proliferación de movimientos, muchos con poca representatividad. Y es que hoy es fácil, el 1.5% del registro electoral de la provincia o del cantón que corresponde, el 90% de las organizaciones inscritas para estas elecciones fueron movimientos provinciales, cantonales, parroquiales. ¿Cómo lograr o qué propone usted para lograr mayor representación? Lo primero que hay que hacer es eliminar la posibilidad de representación de las parroquias como partidos o movimientos políticos, lo mismo que de cantones. La representación política debe estar limitada a la nación y a las provincias. Igualmente, la conformación de movimientos deberá limitarse al caso provincial y no más que aquel. Esto permitirá, en primero, eliminar una multiplicidad de movimientos políticos. Recordemos que la mayor parte de los movimientos políticos ocurren a nivel parroquial. Es el primer elemento. El segundo elemento es que hay que instituir nuevas barreras, es decir, el sistema de firmas en Ecuador no ha funcionado. Todos conocemos que aquello derivó en un conjunto de mal manejo. Fundamentalmente la mayor parte de ecuatorianos aparecemos ligados a alguna organización política cuando no lo hemos aceptado explícitamente, y porque el sistema de firmas no es un sistema que sirva para un control efectivo. Se debe hacer nuevas modalidades de barreras. Probablemente que los partidos que tengan vigencia luego de haber superado una barrera
sean aquellos que puedan estar presentes en escena y aquellos que no deban devolver el gasto incurrido por la nación, incurrido por... Ok, pero ¿cómo fijar esos límites? Usted propone, por ejemplo, que los partidos que no alcancen un 4% de los votos tengan incluso que devolver el dinero público y privado gastado, con la idea de frenar esta proliferación de candidaturas. Claro, hay candidatos que no llegan en estas elecciones ni al 1%, el 0 punto algo, y recibieron, claro, esos recursos para hacer campaña. Pero por otro lado, ¿eso no podría frenar el derecho, la posibilidad de un ciudadano, de movimientos pequeños, a tener esta participación? Bueno, de hecho, la política es fundamentalmente agregación, es juntar diversos intereses y no desagregar, no tener una multiplicidad infinita de formas de representación. En el caso ecuatoriano tenemos que producir, estimular esta agregación, estimulando alianzas, teniendo obviamente modalidades políticas y económicas para estimular alianzas, para estimular fusiones y fundamentalmente para canalizar adecuadamente la subvención a la política. Esto es lo que tenemos que hacer en el corto plazo, al eliminar la representación directa de parroquias y cantones a partidos políticos, permitirá que las formas nacionales tengan mayor fortaleza. Obviamente podría producirse una pequeña obstrucción en la rotación política. Para ello hemos tenido medidas complementarias, entre ellas creo que es importante abrir, sincerar el tema del financiamiento de la precampaña y el funcionamiento de los partidos políticos en la precampaña, porque esto permite el acceso de los nuevos cuadros políticos a un sistema que puede estar bloqueado si es que no existe una preparación suficiente de conocimiento de la ciudadanía acerca de estos nuevos candidatos. Pero ¿cómo hacer, ya que habla del financiamiento de las campañas? Usted propone que se publique, que se transparente quiénes son los donantes. Hoy, para dejarlo claro, hoy ¿qué permite la ley y qué prohíbe el código sobre el financiamiento y, a su juicio, qué debería permitir si en realidad queremos transparentar los acuerdos y no por debajo de la mesa? Bueno, lo primero que hay que hacer es transparentar todo el financiamiento público y transparentar toda la forma de presencia del sector público dentro de una campaña. Transparentar el financiamiento público quiere decir de que el gasto que se incurra para la reposición de gastos de campaña, como el gasto que incurra en funcionamiento de los partidos, deberá estar ligado a un programa de capacitación con impacto necesario y evaluable. Caso contrario, no se transferirán esos recursos. Sobre el gasto, pero sobre lo que reciben, sobre las donaciones. Sobre eso hay dos medidas que estamos proponiendo, ¿no es verdad? La primera es relativa a que no solamente deben ser públicos la lista de donantes, sino que deben ser publicados. Ecuador es uno de los países donde no se publica simultáneamente a la campaña la lista de donantes que existen. Y luego hemos planteado de que debe entregarse a los donantes y a las organizaciones un software con el cual quedan claramente establecidos los ítems en torno a los cuales es posible hacer gasto electoral, en torno a los cuales es posible tener techo sobre ese gasto electoral y fundamentalmente que sea reportado el gasto electoral hasta 3 días después de ocurrido. De este modo se evitarán acomodos y fundamentalmente las dobles contabilidades. Adicionalmente, creemos que es necesario a todas luces de que ese gasto pueda ser trabajado con claridad dentro del Consejo Nacional Electoral en base a criterios bastante rígidos respecto a los límites de ese gasto y que no puedan hacerse transferencias más allá de estos límites. Esto en el uso. Ahora, muchos de estos temas, consejero, lo hemos venido discutiendo en los últimos años y procesos electorales. Son temas que se han incluido en los informes de la misión de observadores, de la OEA, de la Unión Europea. Son temas incluso que desde anteriores integraciones del Consejo Nacional Electoral se decía que se debían promover para generar cambios, pero fíjese usted que el último proceso electoral fue con las mismas reglas. Cuando podían haber hecho algunos cambios, no lo hicieron o no les interesó hacer. Entonces, por ejemplo, se ha venido hablando tanto tiempo sobre el tema del control de la publicidad anticipada, o más bien el uso de recursos públicos, y los pretextos ha sido siempre decir que la ley no distingue esa fina línea entre la propaganda o qué es propaganda y qué no, el que no puedan promocionar, porque hay prohibiciones sobre eso, sus nombres con recursos públicos. ¿Qué propone usted sobre eso?
Bueno, hay dos elementos básicos. Uno, evitar cualquier forma de censura previa y, consiguientemente, lograr que sean retiradas aquellas propagandas que no se compadezcan con los criterios generales del Consejo y de la ley, y esto evitará cualquier forma de censura previa. Lo mismo se ha planteado respecto a las formas digitales, pero tal vez la principal innovación que se plantea es el debate obligatorio. El debate obligatorio implica la obligación de la autoridad electoral de administrar de modo conveniente este momento de concentración de la atención del público para que se pueda cumplir de mejor modo el derecho a la información electoral. El debate tendrá que ser obligatorio, quienes quieran ser candidatos deberán aceptar participar en los debates y, consiguientemente, se superará uno de los principales escollos que existe en este rato respecto a la información electoral. Pero yo me refería sobre todo al uso de los recursos públicos para hacer propaganda, las excepciones que metieron para poder justificar la publicidad estatal a pretexto de que estaban promocionando alguna obra emergente urgente que había que comunicar, porque así incluyeron esa excepción para poder seguir transmitiendo publicidad estatal, por ejemplo. Tal vez la principal limitación que hay que introducir es esta. Ahora está solamente limitada la publicidad en el tiempo de campaña, los 45 días de campaña. Es necesario, hemos detectado a través de una investigación precisa que hemos hecho, de cómo durante el semestre anterior a la definición de las candidaturas, en las municipalidades, en este caso ocurre a nivel de las municipalidades y de las prefecturas, se dispara el gasto en comunicación. Consiguientemente es necesario instituir una norma por la cual el gasto en comunicación durante el semestre anterior al inicio de campaña deba ser exactamente igual o inferior al del año inmediatamente precedente. De este modo se evitará esta forma de introducir una inclinación en la campaña a través del gasto electoral. Obviamente hay otras modalidades que hay que evitar. Hay que evitar, por ejemplo, las interpretaciones antojadistas sobre rendición de cuentas que pueden permitir ciertamente desviaciones mayores. Y luego que puedan actuar durante, no ya con los hechos consumados, sino durante el cometimiento de una infracción o una irregularidad, porque lamentablemente es después cuando el tribunal y no el Consejo es quien puede actuar. Estos son temas que seguiremos conversando hoy con Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. A ustedes. Vamos a una pausa y al regresar estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, integrante del nuevo bloque parlamentario que sustituye al BIN, el Bloque de Integración Nacional. En pocos minutos regresamos con eso. No se vaya. Según el artículo 124 de la Constitución, se necesita al menos 14 asambleístas para formar una bancada. El nuevo grupo parlamentario que se está formando tendría al menos el número suficiente de legisladores para completar una nueva mayoría móvil sin sobresaltos. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer, doctor Alfredo. Gracias. Velar porque se cumpla con la Constitución y la ley en los casos de corrupción y cuyos autores y cómplices hasta la actualidad gozan de la más inexplicable impunidad. Este enunciado de presentación del grupo suena muy bien, pero hasta el momento la ciudadanía ha visto una serie de amagos en la llamada oposición que han servido solamente para de lavanos, pues la inexplicable impunidad a que usted se refiere se debe a un inefectivo control político. Concretamente, ¿qué propone el nuevo grupo contra la impunidad o para mejorar ese control político? Bueno, en primer lugar, el poder estar presente en la organización de las comisiones y ojalá presidir muchas de ellas que han dejado mucho que desear en el proceso fiscalizador, que es uno de los roles fundamentales que tiene el asambleísta. Lamentablemente, como usted conoce, una mayoría que se armó al inicio de este periodo legislativo de 74 voluntades que ahora están fracturados entre correístas y morenistas y que, dicho sea de paso, las comisiones quedaron en manos de ellos y por eso de alguna manera se ha visto la asamblea afectada en su imagen y con la poca producción fundamentalmente en el campo de fiscalización, aunque en la parte legislativa se ha hecho bastante. Por esa razón nosotros creemos que es importante el que aparezcamos
con esa condición de independientes, sin tener compromisos con grupos políticos, ni tampoco la presencia en partidos políticos de jerarquía mayor, porque nosotros hemos ido hacia los electores a pedirles su respaldo para responder hacia ellos. Usted me ha escuchado, y quienes conocen de mi modesta trayectoria, que hemos luchado de manera vehemente porque se fiscalice a una de las funciones que tiene mucho que decirnos en el combate a la corrupción, y que es la función judicial. Lamentablemente la Fiscalía y la función judicial como tal no ha sido lo suficientemente efectiva para provocar la sanción y la recuperación de los recursos que los ecuatorianos hemos perdido en estos últimos 10 años, y que son miles de millones de dólares que lamentablemente no han pasado, como usted acertadamente dice, del dicho al hecho. Solo han sido enunciados que finalmente no se han puesto en práctica por falta precisamente de independencia de estas funciones que están obligadas por la Constitución a defender los sagrados intereses del país. Este grupo nace con asambleístas que antes pertenecían al BIN, Bloque de Integración Nacional, en su mayoría independientes y de movimientos regionales que se evidencian más activos que los de Guayas y Pichincha contra los grandes grupos de poder y contra quienes están envueltos en casos de corrupción. ¿Quiénes promueven la formación del grupo? Esta es una promoción, digamos, simultánea de todos aquellos que creemos que lamentablemente la acción legislativa no está a tono con lo que los ecuatorianos buscan. Por esa razón, nosotros no solo que queremos ser un punto intermedio en donde podamos dirimir también la configuración de la nueva asamblea, para que no quede en manos de aquellos que, por obvias razones, quieren mantener una estela de, digamos, de impunidad, que es lo que a todos nos molesta. Lamentablemente nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar presentes en la organización de la Asamblea, y esperamos que con la configuración de este bloque parlamentario podamos incidir de manera decisiva en la configuración de las comisiones más importantes, como por ejemplo la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Control Social y Participación Ciudadana, la Comisión de Justicia, etcétera, etcétera, en donde existen una serie de iniciativas legislativas y de, por supuesto, fiscalización, que prácticamente no han transitado por el camino legítimo de la solución de los problemas. Así que no es que aquí hay una sola persona que invoca la unidad. Hemos sido de alguna manera convergentes en los ideales que ahora sostienen la configuración de este bloque parlamentario, en donde ustedes conocerán ahora, y el país conocerá la base programática. Intervenir activamente en todos los procesos orientados a la reinstitucionalización nacional es otro postulado del nuevo grupo. Fácilmente se entiende que está orientado a la reforma o supresión del Consejo de Participación Ciudadana para que la Asamblea fortalezca su poder y haga todos los nombramientos que ahora hace el Consejo en las funciones electoral, judicial y de transparencia. ¿Qué proponen al respecto para no repetir los vicios de la partidocracia? Porque eso fue lo que buscó la creación de este Consejo, que nunca lo hizo. Mire, Alfredo, el camino que franquea la Constitución son tres. El primero, que es una enmienda constitucional que tiene un candado de 1 año aproximadamente. El segundo es una reforma parcial que ya la estamos tramitando, y el tercero, una eventual creación de una asamblea constituyente. Este es lo peor que le podría pasar al país, porque fuimos engañados por los correístas cuando nos convencieron de que esta Constitución del año 2008 debía durar más de 300 años y que era una Constitución absolutamente garantista. Precisamente esta Constitución generó este esperpento que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es más o menos un émulo de lo que pasa en Venezuela. Ya sabemos lo que ha pasado luego de este experimento en Venezuela, llamado entonces Poder Popular. El Poder Popular en Venezuela es una traslación casi literal de todo lo que contiene esta legislación para la creación del quinto poder, que dicho sea de paso no ha hecho absolutamente nada, sino más bien coberturizar los hechos de corrupción a favor de los corruptos para impedir que haya las sanciones correspondientes. Pero no me ha dicho, digamos, me ha hecho todas las
motivos para suprimirlo o reformarlo, que es lo que la gente busca, la ciudadanía quiere. Pero ¿cómo se evitarían los vicios de la partidocracia que hacía nombramientos en plancha, que en definitiva se repartía en alícuotas de poder los puestos de estos poderes del Estado? Hay mecanismos que podríamos implementarlos. Yo creo que es necesario de que la ciudadanía promueva nombres o listados de personas bastante bien posicionadas en el ámbito moral y en el ámbito profesional hacia la Asamblea. Y de esto, la Asamblea pueda, luego de un concurso de oposición, promover la elección sin que exista esto que se ha llamado malamente en la política del reparto. Yo prefiero... Pero en el año 98 ya hubo también el antecedente para elegir a la nueva Corte Nacional o Corte Suprema. Se hizo un concurso y finalmente el dueño del país decía este sí, este no, este sí, este no. Y el Congreso nombró por última vez a ministros de la Corte que iban a durar toda la vida. Alfredo, y en el 2008 no hubo ni siquiera 3 o 4 grupos políticos, hubo una sola persona que le convenció a los ecuatorianos que la justicia estaba mal e hizo lo que ahora tenemos, una justicia cooptada total y absolutamente por los correístas que han generado este marco de impunidad y de corrupción que los ecuatorianos desesperadamente queremos destruirlo. Por esa razón es importante nuestra participación para que medie en el debate la posibilidad de que existan iniciativas innovadoras para promover que la participación ciudadana y la representatividad que nos da a nosotros la elección por voto popular pueda ser el resultado final de tener una institucionalidad adecuada y acorde a los tiempos en los que actualmente se debate el Estado ecuatoriano. Eliseo Azuero, asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, Alfredo, muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.